Estimada tutora, buenas noches. Mi nombre es Luis Uchiña. Actualmente estudio la carrera de finanzas en la modalidad abierta o a distancia. Resido actualmente en la ciudad de Lima, Perú. En esta oportunidad, siguiendo el cronograma de tareas y el plan de educación, vamos a hacer un análisis rápido a los principales índices de economía y sociales en Ecuador y en el mundo. Antes que todo voy a dar un pequeño resumen de los indicadores económicos y sociales. Los índices económicos y sociales como referencia son fundamentales para medir el bienestar y el progreso de un país o una sociedad. Estos índices permiten evaluar y comparar el rendimiento de los países en diferentes áreas, como la economía, la educación, la salud y la calidad de vida. En este ensayo vamos a analizar algunos de los principales índices que se utilizan para evaluar y comparar el desempeño de Ecuador y otros países del mundo en estas áreas. Dentro de los principales índices yo he tomado 4 que corresponden a 2 económicos y 2 sociales, ¿sí? El principal índice que vamos a desarrollarlo es el índice del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, o PIB, es una medida económica que representa el valor total de todos los bienes y servicios producidos dentro de un país durante un periodo. Es uno de los indicadores más utilizados para evaluar la riqueza y el crecimiento económico de un país, una sociedad. A nivel mundial, como referentes, tenemos a Estados Unidos, China y Japón. Estos 3 países encabezan la lista de países con mayor Producto Interno Bruto. Con referencia a América Latina, Ecuador se ubica en una posición intermedia con un PIB que ha experimentado altibajos dentro de la última década, debido a factores como la fluctuación en los precios de petróleo y la inestabilidad política, como también las variaciones en las políticas económicas, ¿sí? El segundo índice, que es el Índice de Desarrollo Humano o IDH, este índice hace referencia a un índice social. El Índice de Desarrollo Humano, IDH, es una medida compuesta que evalúa el progreso de un país en términos de esperanza de vida, educación y niveles de vida. Se utiliza para clasificar a los países en categorías de desarrollo humano alto, medio y bajo. Como referencia de países altos tenemos a Noruega, Suiza y Australia, que encabezan la lista con mejores prácticas. En América Latina, Ecuador se encuentra en la categoría de desarrollo humano alta, aunque también enfrenta desafíos en áreas como la educación y la igualdad de ingresos. Como tercer índice vamos a evaluar el índice Gini. El índice Gini es un índice o un indicador que mide la desigualdad en la distribución de ingresos en un país. Un valor de 0 representa la distribución perfectamente igualitaria, mientras que un valor de 1 indica la desigualdad máxima. A nivel mundial, los países como referentes con menor desigualdad que podemos nombrar son países nórdicos como Noruega, Suecia y Finlandia. En América Latina, la desigualdad generalmente es más alta. Y en Ecuador representa una situación similar a los de otros países en la región, con un índice Gini que indica una distribución desigual de ingresos. Es decir, Ecuador actualmente dentro de la región está con un indicador Gini el más bajo o con categoría 1, ¿sí? Con la máxima desigualdad. Como 4 índice vamos a evaluar el índice de percepción de la corrupción
este es un índice social. El IPC, el índice de percepción de la corrupción o IPC, es un indicador que evalúa la percepción pública de la corrupción en los sectores públicos de un país. Se basa en encuestas y estudios de expertos y mide la corrupción en una escala de 0 hasta 100, donde 0 indica un país altamente corrupto y 100 un país muy transparente. A nivel mundial, los países percibidos con menos corrupción incluyen como referentes a Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia. En América Latina, Ecuador enfrenta desafíos significativos en cuanto a la corrupción, con un IPC que lo ubica en la parte baja del ranking regional. ¿Sí? En conclusión, y haciendo un poco un resumen, los principales índices económicos y sociales permiten evaluar y comparar el desempeño de Ecuador y otros países en áreas claves como la educación, la salud y la economía. También podemos nombrar a la calidad de vida. Aunque Ecuador dentro de la última década ha experimentado avances en ciertas áreas como el IDH y el Producto Interno Bruto, ¿sí? Y aún enfrenta desafíos importantes en aspectos como la desigualdad, Gini, y la percepción de corrupción, IPC, ¿sí? Para mejorar su posición en estos índices y en las últimas instancias garantizar un mayor bienestar para su población, Ecuador tendría que trabajar en áreas como la política y estrategias que fomenten el crecimiento económico sostenible e inclusive, reducir la desigualdad y que promuevan la transparencia y la lucha contra la corrupción. También es fundamental fortalecer las instituciones públicas o el sistema de gobierno general, que enfrente áreas como la salud y la educación, y promover, obviamente desde las bases, promover políticas que garanticen una distribución equitativa en los recursos de ingresos. Bien, en el contexto global, en esencia, en el contexto global es esencial que los países colaboren y compartan experiencias de buenas prácticas para enfrentar los desafíos comunes que afectan a la sociedad latina en su gran mayoría. En este sentido, el análisis de los principales índices económicos y sociales permiten o nos permitirán a futuro o en el momento que estemos haciendo estas evaluaciones identificar cuáles son los índices más altos o más bajos según el contexto, en garantizar estas áreas de mejoras que nos permitan orientar y formular políticas y estrategias en función de las necesidades y prioridades de cada país, ¿sí? Con esto lo que conseguimos después de este análisis es un poco crear este tipo de estrategias para que la sociedad y las bases donde se genera la educación sean mucho más fundamentales en criterios como crear conciencia cultural, económica, social y en función de eso crear también estrategias políticas, económicas y garantizar un poco que estos indicadores o estos índices con el paso del tiempo tomen un nuevo frente a cambiar estas áreas que hoy por hoy son más bajas, ¿sí? Esto ha sido mi análisis, mi estimada tutora. Espero que usted lo califique de acuerdo al contexto. Ha sido bastante argumentado y considero que se ha trabajado principalmente en realizar un ensayo escrito, un estudio de cómo estamos parados hoy y en función de eso, cuál sería el resultado de esta tarea, ¿sí? Un abrazo, que tenga una excelente noche.